Bueno, 29 minutos ya sobre las 9 de la mañana y tenemos con nosotros a los candidatos al Parlamento, además de ser los representantes de Coalición Canaria en Fuerteventura, que han tenido un fin de semana muy intenso con un congreso en el que Lola García nos avanzaba el viernes pasado que iba a ser la portavoz, la persona que iba a hablar en el nombre de la propuesta del proyecto que va a liderar Fuerteventura. Mario Cabrera, bienvenido. Muy buenos días. También hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí. Agenda Cierto. intensa, la del Parlamento. Y Nereida Calero, bienvenida. Buenos días. Nos vimos en la Feria Paladea, sí, el pasado viernes, de la que hablaremos también a última hora del programa. Bueno, ¿cómo ha sido el fin de semana, el Congreso de Coalición Canaria? Bueno, era para presentar las candidaturas, nuestro Consejo Político Nacional, que corresponde para dar el ok a todas las candidaturas, ayuntamientos, cabildo, parlamento, y bueno, yo creo que un acto de arranque de lo que es la campaña electoral, de mucha unidad, de mostrar el trabajo que ha hecho Coalición Canaria en las instituciones donde hemos estado y donde todavía tenemos responsabilidades, y por qué volvemos otra vez a dirigirnos a la ciudadanía a decir que hay que votar pensando en Canarias y pensando en los canarios, ¿no? Y que, bueno, por qué nuestra opción sigue siendo hoy la opción que puede dar respuesta. Y por desgracia, iba a decir afortunadamente, pero no, por desgracia, cada día tenemos respuesta. Tenemos ahora la manifestación de los agricultores con un tema absurdo por parte de un gobierno que quiere quitarnos lo que ya está en presupuesto. Tenemos la noticia de esta semana que nos quieren imputar los 900 millones de euros, 500 y pico, en gasto como para que entren en el tema del superávit y no poderlo distribuir. Es decir, una serie de atropellos hacia Canarias que el Partido Socialista no es capaz de imponerse en esta tierra y exigirle a Sánchez, a su presidente, que así no se puede seguir tratando a los canarios. Bueno, pues un fin de semana intenso en lo político y con un arranque de campaña que, bueno, va a girar en torno a estos temas. Bueno, ayer veíamos en todo el territorio peninsular básicamente esa manifestación por la España vacía, ese sentimiento de abandono que está sufriendo el sector primario o las personas que viven en territorios menos poblados. En este aspecto, Nereida, también ustedes confían en que la ley de pesca pueda servir para un impulso al sector canario. ¿Cómo contemplan ustedes las necesidades que necesitan nuestras cofradías para equipararse al resto del territorio? La modificación en la ley de pesca, para quien nos esté escuchando y no lo haya oído, se trata de que los rendimientos que produce el turismo, la actividad turística, pues se distribuya mejor entre toda la ciudadanía de Canarias. Si bien es cierto que los que han generado el empleo hasta ahora son pues los grandes touroperadores, los grandes empresarios, sí es verdad, y son los que generan empleo, como digo, sí es verdad que la población, la sociedad, muchas veces no ve repercutido el nivel de ingresos que dejan en Canarias en las familias. El alquiler vacacional podría ser también bien regulado, una manera de redistribuir esta riqueza, pero actividades como la pesca, si se uniese, como se ha hecho en esta ley, se trataba de modificar la ley para que los pescadores pues, pudieran enseñarle al turista en qué consiste la pesca tradicional, y en las temporadas en las que ellos, por el mal tiempo o por cualquier otro motivo, pues los ingresos disminuyen, pues puedan ver un poco sus ingresos, que no se ven mermados, y tengan esa posibilidad de manera extra, pues salir hacia adelante. Y como decía, pues habían tres modalidades, la pesca turismo, el turismo marinero y turismo acuícola, y se trata de eso, subirlos en una de las modalidades en las embarcaciones para que vean cómo se pesca artesanalmente, y en otras las actividades en tierras, pues eso también implica pues la regeneración de nuestras costas, el cuidado de todo ese patrimonio cultural que tenemos relacionado con la pesca. Y bueno, como te decía, igual que en el tema de los pescadores, que es a los que les ha tocado ahora, yo creo que hay muchísimas actividades en Canarias en las que, acercando al turista, podría verse distribuida la riqueza que genera el turismo. Bueno, crecer juntos, que es una frase que hemos escuchado durante toda la legislatura. Hablando de pesca, hablemos de muelle. Veíamos también este fin de semana, Mario Cabrera, que el proyecto de ampliación y mejora del muelle de Gran Tarajal parece que está llegando ya a su fase definitiva. ¿En qué estado se encuentra y cuál es la previsión? ¿Cómo va a modificar el muelle esa obra? Bueno, en el tema de infraestructuras básicas, estratégicas en la isla, evidentemente está la ampliación del muelle de Gran Tarajal, al igual que la terminación de las obras del muelle de Morrojable, o el muelle de Corralejo, que es uno de los claves, que como saben se sacó en concurso, quedó desierto, tuvimos que replantear de nuevo todo el proceso, dividirlo para que fuese más viable,
y sacarlo, digamos, como en dos fases. Uno, la parte comercial, que empieza a funcionar lo antes posible, y, digamos, la parte más deportiva, la que sí se puede sacar a licitación para que lo cojan otras empresas, pues saldrá en una segunda fase. El de Gran Tarajal ya tiene los presupuestos de este año, en los que aprobábamos a finales de año, ya tiene para los presupuestos del 2010, del 2019, tiene 500.000 euros de los 10 millones que están previstos que cueste esa obra. Tiene el proyecto, tiene los estudios terminados, prácticamente todos, y bueno, a esperas de que entre en lo que es la licitación, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? Pues dar respuesta a lo que, como decía Nereida ahora, los profesionales nos vienen reclamando, ese abrigo que necesita para cuando hay tiempo de sur. Es uno de los problemas que tienen todos nuestros puertos en Canarias. Los tiempos del sur, pues parece que no están muy preparados los puertos, y en este caso aprovechar la ampliación, pues para lo que se está diciendo, el muelle de Gran Tarajal es uno de los que está llamado a ser uno de los grandes puntos para el turismo de cruceros en Fuerteventura, ¿no? Y bueno, ya que tiene el calado suficiente, es necesario también que tenga la amplitud suficiente para acoger cualquier tipo de embarcación. Por tanto, va a buen ritmo. Estamos en el mes de abril hoy ya, después de un presupuesto aprobado en el mes de diciembre, con el procedimiento interno muy avanzado. Esperemos que antes del verano la licitación esté en la calle y estemos adjudicando obras. Hay una sensación de que se están apurando ciertas obras antes de que acabe la legislatura, o ciertas licitaciones, y esta semana veíamos también una polémica, un rifirrafe con el Partido Socialista, Iñaki Álvaro Lavandera, con respecto a ese faro, ese aerogenerador para instalarse en el Cotillo, que parece ser que no, lo desmintió Lola García, no se va a implantar, no sé si quieren añadir algo más. Y también en cuanto a la queja de las infraestructuras sanitarias, las obras que no han terminado de licitarse. Sí, salía el tema del centro de salud de Corralejo, y tengo que decir que la obra se ha retrasado, y salía, como bien dice el Partido Socialista, diciendo, ¿saben ustedes que la obra debería estar finalizada? Evidentemente, yo lo decía también el otro día, la culpa claro que es de Coalición Canaria, porque con el Partido Socialista ni siquiera hubiera habido obra, porque cuando llegó el nuevo consejero no existía plan funcional, y sobre la marcha se puso a ello, redactó el proyecto y ya la obra está ejecutándose. Lo que pasa es que han habido problemas con las estructuras metálicas, me contaban del gabinete del consejero. Los pilares estaban peor de lo que pensaban, y pues la obra se ha ido retrasando por tema de seguridad más que nada. Este es uno de los... Ahora está previsto para el 27 de mayo, o sea, después de las elecciones. Preferimos que salga bien, que no hacer una chapuza preelectoralista, que todo, como bien has dicho, la gente lo que dice es que se adelanta, que se corre para llegar a las elecciones. Pues ya ves que este es uno de los ejemplos en los que se prefiere actuar con cautela y con seguridad, que es lo que procede, antes de que hacerlo y vestirlo un poco y tener un cartel antes de las elecciones poniendo obra finalizada. A partir del 27 de mayo estamos hablando del Centro de Salud de Corralejo, sí. Que será cuando se licite esa obra. No, está licitada, la obra está en marcha, y ahora lo que ellos decían, que había un parón en la obra, y el parón en la ejecución se debe a que se han encontrado con problemas en las infraestructuras que no estaban previstas en el proyecto. Es una ampliación, es una segunda planta, y en la estructura, en el estudio estructural, pero algo similar nos ha pasado con Gran Tarajal. Gran Tarajal tiene presupuesto, y además cuando se va a hacer la segunda planta se dan cuenta que, bueno, pues por todo el problema del fondo, de la superficie, del suelo, hay que hacer otro tipo de estudios. Pero en la línea que preguntaba, que si el Partido Socialista, don Iñaki, ahora viene a criticar la sanidad en la isla, lo que es una pena es que la gente tenga voz o deje de tener voz, depende si gobierna o no gobierna. Mire, Coalición Canaria empezamos esta legislatura gobernando con el Partido Socialista. Nuestro programa de gobierno desde el principio de la legislatura hasta ahora es el que hicimos con el Partido Socialista. Pero tuvimos un problema. Los 2 primeros años en los que el Partido Socialista estuvo en el tema sanidad, nos tenían trancada la isla Fuerteventura. No existía el plan funcional de Corralejo, como acaba de decir Nereida, pero tampoco el de Gran Tarajal. Se negó el consejero en sede parlamentaria a hacer el búnker que nadie teníamos en nuestro programa electoral, pero que lo recogimos de la calle cuando la ciudadanía salió a la calle y lo dijo, y fuimos capaces, en contra del consejero de Sanidad, gracias al apoyo de Presidencia del Gobierno de Canarias, a sacar el búnker. El búnker hoy es una realidad administrativa, en el sentido, para que nos entendamos a quienes nos escuchen, en que ya está, tiene presupuesto, ya está la obra adjudicada y ya se está materializando. Si hubiese estado el Partido Socialista, ese búnker no estaría, ni el edificio que lleva las camas estaría. Por tanto, la diferencia es quienes venimos y decimos las verdades,
aunque tengamos que pedir disculpas en muchas ocasiones, como acaba de decir Nereida, se ha encontrado un fallo en la estructura, un fallo. Los técnicos dicen, aquí hay que reforzar y, por tanto, antes la seguridad que las prisas, ¿no? Si no sale, pues no sale, pero la obra está encausada y está terminada. El búnker podía haber estado ya tranquilamente terminado. Si no llega a ser a principio de legislatura, que el consejero del Partido Socialista, el señor Morera, dijo que había que ir a un nuevo proyecto, en lugar de ir a un modificado como le planteábamos, bueno, pues eso nos ha llevado al retraso. Cuando llegan las elecciones es verdad que todos intentamos pues vender. Nosotros en nuestro caso, como esperamos seguir contando la confianza de la ciudadanía para seguir estando en las instituciones, trabajando para esta ciudadanía, lo que vamos a decir siempre es la verdad. Los dineros en sanidad están, porque están, solo hay que mirar en los presupuestos y se ve que están. Las obras ya están licitadas. La de Gran Tarajal no se ha podido licitar porque hay un serio problema y por tanto se está barajando todavía si se crece en segunda planta o se amplía en la zona y por tanto antes la seguridad que otro tema. Se presenta esta semana los estudios del CAE del Sur, de ese Centro de Atención Especializada en la isla, algo que venimos trabajando no silenciosamente porque no lo hayamos querido hacer público, sino porque es un tema que no depende tanto de los políticos. Los políticos lo que hemos dicho es queremos acercar los servicios especializados a los vecinos del sur. Ahora díganos ustedes cómo, cuándo y dónde, ¿no? Y eso es el estudio que se va a presentar y bueno, pues como se sitúa un colegio, se situará ese CAE. En el tema de sanidad, yo creo que es una de las asignaturas donde todavía nos queda mucho por crecer, pero es una de las asignaturas donde más respuestas hemos dado a las demandas que habían en su momento. No solo en tema de infraestructura, hemos crecido en el capítulo 1, nos hemos deslizado hasta más de 4 millones de euros, eso quiere decir que se ha podido contratar libremente sin restricciones de ningún tipo, y en los equipamientos, que era una demanda de nuestros profesionales que a veces reclamaban pues lo más esencial, ¿no? Yo creo que ahí se ha dado un paso importante y todavía en sanidad queda muchísimo por seguir peleando y trabajando. ¿Y en el modelo energético, Nereida? Con respecto precisamente a esta polémica sobre ese aerogenerador del Cotillo, porque claro, hemos visto cómo se implantaban esos aerogeneradores tanto en Villaverde como en el Cardón. Ustedes después han sido críticos con la ubicación. Nosotros también, valorar positivamente en que en energías renovables el consejero ha hecho un trabajo importantísimo. Ese horizonte que se ponía para llegar a un porcentaje en renovables en Canarias que empezara a dar salida a todo el tema de medioambiental y pues la verdad es que ha pasado un 7% a un 20% en Canarias, eso es de aplaudirle. Lo que pasa es que nosotros no compartimos que, tal y como está la legislación, eso no es cosa del consejero, pues al declarar un proyecto de utilidad pública, como saben, se puede saltar cualquier tipo de planeamiento. Eso pasa con los parques eólicos y con cualquier tipo de infraestructura. Nosotros cuando vimos el primero instalado en Villaverde, pues un poco nos sorprendimos, nos echamos las manos a la cabeza, claro. Y cuando te pones a ver lo que permite la ley, pues lo permite. Viene el empresario, elige un terreno, si se lo declaran de utilidad pública, pues como sabe, si no llega a acuerdo con los propietarios, pues expropia y lo pone donde le parece. Nosotros desde que vimos el primero implantado, como digo, y ante el silencio de las instituciones también locales, tampoco el ayuntamiento nos había contestado en ningún momento en ese entonces, pues nos pusimos a indagar, a ver qué más parques eólicos había por la isla y demás. Y cuando vimos lo que estaba planteado, pues sí, nos preocupó, tenemos que decirlo, empezamos a trasladarlo en sede parlamentaria, en las comisiones, en los plenos, diciendo que tuviesen cuidado, que se estaban instalando incluso en gavias, que las gavias no pueden estar sino donde va el agua y que ahí sí que no hay alternativa posible y más, como bien decía, si estamos intentando promocionar y que se mantenga el tema de la agricultura, pues imagínate, ¿no? Vimos el tema del Cotillo, ahí sí que contestó, ya estaba el nuevo grupo de gobierno, contestó el ayuntamiento en plazo, los informes de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno eran negativos y el proyecto decayó. Bueno, decayó el borrador que había y nunca desistieron, no siguieron con él. En el del Cotillo se sumaba que aparte de la barbaridad de estar instalado o planteado en una zona cepa y con otros niveles de protección, pues instalarlo allí cerquita del faro, pues no había ni línea de transporte, que como sabemos el molino genera, pero luego hay que transportar la energía. No había ni tendido eléctrico, todo eso se tenía luego que hacer o soterrado o aéreo hasta el Cotillo para transportar. Bueno, una auténtica locura. Y claro, defendemos que hay que cambiar la ley estatal, que hay que cambiar el decreto que hay ahora mismo de instalación de parques eólicos del gobierno, y eso lo venimos planteando desde hace muchísimo tiempo. Ahora quedan 2 ahí planteados también en Villaverde. Uno está en una zona de un valor paisajístico importante, aunque sí es cierto que no tiene altos niveles de protección, sí que por ahí no pasa un cable, no pasa nada.
un terreno precioso, y lo que estamos intentando es que se replantee ese proyecto y que se ubique en otro tipo de suelo. Sabemos que el ayuntamiento ha tenido ya varias reuniones con los propietarios para intentar reubicarlo, porque claro, el lema es sí a las energías renovables, pero no en cualquier tipo de suelo, sino cercano a los núcleos de consumo, un suelo industrial, en terrenos degradados, pero no cargarnos el paisaje, que es lo que nos mantiene. Hombre, en esto también ayudaría que los ayuntamientos tuvieran definido su plan general, ¿no?, de ordenación. Veíamos, Mario, que Política Territorial ha puesto en marcha ese órgano que va a sustituir a la famosa COTMAC, que siempre sale en los debates cada vez que hablamos de ordenación del territorio y a la que a veces se le echan la culpa de cómo está configurado muchos de los municipios actualmente en Fuerteventura, o el desorden. Pero, Nuria, si me permite, sí, en estos casos no, porque al declararlo de utilidad pública, aunque tengas un plan general aprobado, un plan insular, se lo salta y mandata que en 6 meses, como ha pasado con estos últimos, le mandata al ayuntamiento y al cabildo que en 6 meses adapten su planeamiento al proyecto. O sea que en ese que caso está por encima, sí, que las competencias están limitadas. El órgano es fundamental. Los órganos ambientales, que lo cree el gobierno, que lo cree el cabildo, que ya lo tiene creado, es clave porque nos permite ordenar y demás. Y bueno, cada uno en su plan insular, en su plan general, tiene que marcar el modelo que quiere, ¿no? Nosotros en nuestro plan insular tenemos claro cuál es el modelo de crecimiento de la isla de Fuerteventura. Tenemos definidas nuestras zonas industriales, nuestras zonas turísticas, nuestras zonas agrícolas ganaderas, dónde van las infraestructuras claves y demás. Pero lo que peleamos, y por eso desde la propia organización de Coalición Canaria en la Isla tuvimos una jornada para hablar del modelo del futuro energético, a la que invitamos a muchísima gente válida, entre ellas Yurena Marichal, que ha estado por aquí y que es una experta y conocedora en esta materia, Marcelo Dalibor, que vino de Alemania explicándonos ese sistema mucho más inteligente. En lo que sí estamos de acuerdo. Y luego, bueno, pues un poco las mentiras en la política. El señor Iñaki Lavandera, el Partido Socialista, salía estos días diciendo que se iban a poner 2 molinos en el Cotillo. Como ha explicado Nereida, no hay esos 2 molinos. Pero mire, si hubiese levantado la voz el Partido Socialista cuando doña Paquita Luengo declaró de interés público el trazado eléctrico que no va por donde dice el PIOS ni por donde dice ninguno de los ayuntamientos, y eso ha permitido que parques eólicos se puedan poner en el Cotillo, si lo hubiesen querido poner, lo hubiesen declarado de interés. A lo mejor si el Partido Socialista hubiese tenido la valentía de decirle que no a su consejera, como nosotros se lo hemos dicho a Pedro Ortega en sede parlamentaria, como se lo hemos dicho al Gobierno de Canarias, que no es ese el modelo, igual estaríamos hablando de otra cosa. Hoy, Red Eléctrica ha perdido uno de los pleitos del trazado del tendido, pero hoy estamos más cerca nosotros de poder decir que el trazado de Red Eléctrica va a ir por donde hemos dicho nosotros desde el minuto cero, que es por el trazado actual. Tendrán que soterrar donde le digamos y tendrán que levantar más de 30, 40 torretas que pusieron por todo el pueblo antiguo. No van por ahí esas torretas. Esas torretas que vemos ahí las van a tener que quitar, que son las que autorizó doña Paquita Luengo del Partido Socialista, terminando la legislatura pasada hace 4 años ahora. Bueno, eso nos ha costado una pelea innecesaria, porque no se puede saltar el planeamiento ni lo que una institución como el Gobierno insular decide por favorecer a las grandes multinacionales. Esa valentía política que se tiene ahora hay que mantenerla los 4 años y seguramente nos iría mejor, no a Coalición Canaria, sino a todos los majoreros. Bueno, hablemos también del agua, que se ha convertido en uno de los grandes problemas de Fuerteventura. Lo hemos visto en esta legislatura. Es cierto que hay una retención presupuestaria por parte del Estado. Hemos visto a Narváez Quintero en multitud de reuniones intentando reclamar esa partida. Pero luego el dinero, cuando llega a Canarias, parece que el reparto, que es lo que piden los majoreros, que aquí se asigne directamente, que no se quede en otras islas para otras infraestructuras. ¿Cómo va a solucionar Coalición Canaria el problema que tiene con el abastecimiento del agua de norte a sur? Porque aquí no escapa ningún municipio, Mario. No, el tema del agua siempre ha sido un problema y a medida que la isla crece sigue siendo más el problema. El tema de los repartos, por comenzar ahí, en los planes hidrológicos nosotros hemos presentado nuestra ficha, que es un trabajo de ayuntamiento con el Cabildo, con el Gobierno de Canarias, y ahí está la ficha con las obras nominadas y estamos hablando de inversiones superiores a los 50 millones de euros. Pero lo que es la producción, el día a día de lo que es el consorcio de aguas de la isla Fuerteventura, lo primero que hay que decir es que hoy es la única empresa pública que queda en Canarias, al 100% pública, que se lleva más de 24 años sin subir el precio del agua, que se tiene, la última inversión que se hizo superó los 40 millones de euros solo en el tema de desaladora. Hoy hay posibilidades de desalar agua
en el día en torno a los 43.000 metros cúbicos, cuando se está consumiendo en torno a los 20, 21 si acaso, donde seguimos fallando en el tema de la conducción de esa agua. Tenemos depósitos, faltan depósitos en la zona sur y falta toda una red de tuberías nuevas que hay que empezar a quitar para poner con otras de última generación que permitan más atmósferas y meter más presión para que llegue el agua mayor. Cuando se dice que hay unas pérdidas bestiales, no son pérdidas, son robos de agua lo que hay. O sea, en una isla seca como Fuerteventura, si estuviéramos perdiendo la mitad del agua, como dice la oposición, tendríamos unas hileras de mimos y de tabaibas por toda la isla impresionantes y no la vemos. Por tanto, eso se lleva controlando desde hace mucho tiempo y se han ido detectando. Evidentemente, por eso se está ahora el Cabildo, el consorcio, con la instalación de los contadores inteligentes, que detectan el movimiento del agua que entra en cualquier momento, sin posibilidades de trucos de ningún tipo, ¿no? El problema del agua en Fuerteventura, insisto, es que sigue necesitando de esas ayudas que el Estado nos sigue negando. Mientras a Ceuta y a Melilla se las da como subvención nominada a principios de año, como partida nominada, aquí tienes que presentar la subvención que se te da al año siguiente y como es este caso todavía las del año pasado no están ni cobradas, por tanto la materialización se hace mucho más difícil. El consorcio se ha metido en los últimos años a intentar que el gasto energético, que es el principal gasto que tiene el consorcio, sea cada día menos. Pero claro, eso para una empresa pública en solitario cuesta. Se acaba de instalar un molino de 2 megavatios. Le quedan al consorcio por instalar 7, 8 megavatios más para que el 100% del agua desalada sea con energía eólica. Claro, estamos hablando de 10, 12 millones. Si le añadimos a eso otros 10 o 15 millones en cambiar las tuberías, evidentemente será fácil de entender por qué es necesario las ayudas que el Estado a fecha de hoy nos está negando, ¿no? Bueno, que se pueda hacer mejor la gestión, es posible que sí también, y es posible que se puedan dar respuestas mejores, pero insisto, esta isla el consorcio suministra hasta el último diseminado. Sin embargo, los grandes negocios se los han quitado al consorcio, los propios ayuntamientos en su momento. Existe Agua de la Oliva, que suministra solo la parte turística, existe Agua de Antigua, que suministra solo la parte turística, y existe de Costa Calma hacia abajo el Canaragua, que tiene todo el negocio. Yo soy de los que sigo defendiendo que en el momento que el consorcio está activo, nosotros tenemos que entrar al sur de Fuerteventura a vender agua como consorcio, agua pública, porque la competencia creo que es buena, pero porque como empresa tiene que seguir creciendo. En fin, que la historia del consorcio de hace 40 años nos dio el cambio a Fuerteventura y si queremos que Fuerteventura siga cambiando, el consorcio tendrá que cambiar al mismo ritmo, pero siempre en manos públicas. Bueno, como la sanidad. Como la sanidad. Como la sanidad. Hablemos ya en los últimos minutos de las expectativas que tenemos para la próxima legislatura en el Parlamento de Canarias, Nereida, después de estos 4 años en los que uno también, lo comentaba Barragán la semana pasada también en esta casa, ¿no? Que no es fácil trabajar en el Parlamento cuando uno no conoce la maquinaria, la fontanería interna a la hora de que una ley se apruebe y todas las comisiones que hay que atravesar y todos los trámites administrativos. Hablemos de qué espera Coalición Canaria Fuerteventura durante los próximos 4 años. Mira, sí es cierto, Nuria, que nosotros cuando llegamos éramos los 3 novatos en el Parlamento, es verdad, no conoces la estructura, no conoces el sistema. Ha sido una legislatura dificilísima con ese gobierno en minoría, eso dificulta muchísimo las cosas porque ni las cosas salen como tú esperas, tienes que ceder, por supuesto, diálogo en muchísimos aspectos y entonces de lo esperado a lo conseguido, pues sí, es cierto que hubo un trecho. No obstante, nos sentimos súper orgullosos. Yo ayer estaba por la noche, digo, vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas que hemos conseguido y desde recuperar en aquel inicio el archivo histórico de Fuerteventura para la isla, el archivo de Tancuria, que fue una de las primeras iniciativas que parece que la gente no le da importancia, pero que fue de verdad un logro bonito, pues seguía por las zonas de sombra, pues por cada cosa que hemos podido pintar en el presupuesto, que lo hemos ido equilibrando, el presupuesto para Fuerteventura, igualándolo y aumentándolo en cada presupuesto tras presupuesto. La reducción, que era una iniciativa de Mario, del IJIC de los artesanos, el IJIC cultural, la reducción, la devolución de la deuda del Palacio de Congresos también, que le dio al gobierno los 8 millones de euros, modificar aquel decreto de la Lapa también que se tuvo que plantar, Blanca, aquí, con muchísimas dificultades, lo de los carnés de familia numerosa, el retraso, que ya por fin lo pueden también gestionar los cabildos y los ayuntamientos que quieran, ampliar los escenarios del Festival de Música de Canarias, conseguimos que se llevara, que se extendiera por muchos más, por los municipios, llevarlo y sacarlo un poco de Puerto del Rosario y traer más a la isla de Fuerteventura, que se quedaban en las islas capitalinas.
La normativa para regular las ordenanzas de los quads que han ido saliendo ha sido gracias también a una enmienda en la ley del suelo que pusimos los diputados de Fuerteventura. No me escondo en hablar de los cruceros de Gran Tarajal, porque Lola empezó a prometerlo y llegaron. Hemos tenido la desgracia de todo lo que ha ido aconteciendo, que parece que ahí había una mano negra en ese muelle. Y bueno, siempre dicen que todos los problemas traen una oportunidad. Y mira, si ahora se consigue que se rehabilite, se reestructure y se amplíe el muelle, pues bien, pero esos cruceros que prometía Lola también ahí estuvieron. Las dietas de los acompañantes en sanidad, que había una demora importante para el pago, eso fue cosa también de Miguel Rodríguez en su inicio. Nos venían muchísimas quejas de ese retraso en las dietas y se consiguió resolver. Como ha dicho Mario, el búnker ya está ahí, los 2 módulos del hospital, todas las infraestructuras que se están haciendo en los centros de salud y demás. Modificar el plan de urgencias en el que había sido aprobado con años de anterioridad y no aparecía, por ejemplo, Corralejo con el nivel poblacional que tiene. Aumentar la capacidad de los helicópteros, también a raíz de esos padres que nos hacían llegar el problema al embarcar el niño, se aumentó la capacidad de los helicópteros y se les puso prioridad en las listas de embarque a los familiares si tenían que viajar al día siguiente. Todas las incidencias que se ha ido haciendo en las leyes, que parecen poquitas, pero solo en la ley del suelo que preparamos nosotros 3, pues unas 44 enmiendas, pues primero también en negocios, siempre son cosas de democracia y de mayoría en tu grupo, pero luego, como digo, con el resto de los grupos, pero siempre pequeñas incidencias que tú puedas colar en todas esas leyes y no las puedes abarcar, por supuesto todas, porque creo que se han gestionado más de 60 entre proposiciones de ley y proyectos de ley, pero siempre poniendo esa venita de isla periférica, de que no se olviden de la doble insularidad, pues nos permite, como ahora en la Ley de Asuntos Sociales, igual que se les paga dietas a los acompañantes en el tema de sanidad, que cuando tú tengas que ingresar en un centro, porque no existen aquí, un centro, una residencia de ancianos a tu familiar, también se le pague una dieta al familiar para acompañarlo. Eso no estaba previsto porque tampoco se pensaba en eso. Y así, yo hacía una valoración, digo, nos ha quedado muchísimo. También esa inestabilidad en el gobierno central no te permite trabajar ni planificar al gobierno de Canarias, me refiero en este caso, pues con normalidad. Y ha sido una legislatura muy difícil, pero yo creo que nos podemos sentir orgullosos y proyectos muchísimos porque, por supuesto, queda muchísimo que mejorar. ¿Prioridades, Mario? Sí, prioridades para los próximos años, es decir, para esta nueva legislatura, sobre todo en el esquema, en la línea que ha dicho Nereida, seguir escuchando a la gente, porque todas esas iniciativas nacen de escuchar a la gente. O sea, algo que en el Parlamento parece lejano, que todavía hay gente que te dice, ¿y cómo te va por Gran Canaria? O sea, eso quiere decir que la gente no sabe ni dónde está el Parlamento, ni les preocupa. Y el Parlamento es clave. O sea, yo soy un cabildista convencido, pensé que pocas instituciones habían más allá, sin ser el Gobierno de Canarias, que pudiesen ayudar a la ciudadanía, pero todo ese listado que Nereida ha dicho y que tiene para hacer 4 listados más como ese, al final surgen de sentarte con los vecinos, no es que ellos te digan, lleva esto al Parlamento, ellos te trasladan el problema y nosotros le encauzamos, bueno, pues esto va por una PNL, esto va en una modificación de la ley o esto va en las próximas leyes de presupuestos, ¿no? Y te permite... bueno, sobre todo en las reuniones del grupo, que somos 18 diputados en Coalición Canaria, pues equilibrar Canarias en ese sentido que decimos, entender Canarias, porque entender Canarias es bonito decirlo, pero a la primera ley que llega, que es la de presupuesto, hay que reflejarlo, ¿no? Y en estos 4 años la ley presupuestaria ha sido muy equilibrada. Recordarás, porque aquí se dijo mucho, es que en sanidad La Palma está por arriba de Fuerteventura. Bueno, y sin decirlo, porque no queremos ir contra ninguna isla, dijimos, bueno, es verdad, en población, en criterios y tal, Fuerteventura tiene que superar estos cambios. Hoy esa realidad es distinta y hoy Fuerteventura está en el presupuesto, no digo que le corresponde, pero sí muy por arriba del de hace 4 años. ¿Qué pretendemos los próximos 4 años? Pues bueno, tener el apoyo suficiente de diputados y diputadas para seguir apoyando un gobierno nacionalista, en seguir teniendo diputados y diputadas en la isla de Fuerteventura, que podamos seguir teniendo contacto con los ayuntamientos, con el Cabildo y con los colectivos para trasladar de ahí sus demandas y materializarlas en iniciativas y en realidades desde el Parlamento, y sobre todo seguir defendiendo lo que son los intereses de Fuerteventura, que al final estás defendiendo los intereses de Canarias, porque no se puede entender Canarias sin entender cada una de sus islas, ¿no? Y por tanto eso es lo que pretendemos en los próximos 4 años del Parlamento, y por eso fundamentalmente
fundamental pues seguir gozando de la confianza de la ciudadanía en esta isla. Bueno, veremos cómo se presenta la campaña a partir de la próxima semana, que empezará ya la actividad un poco más directa en cuanto a esas propuestas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Mario Cabrera, Nereida Calero, buenos días. Gracias a ti, Nuria.